La predicación que tengo para ustedes y también para mí en esta mañana se llama Las tormentas. Y es sobre lo que voy a hablar, las tormentas que hay en la vida. Y para empezar, quiero hablarles de dos tormentas que vienen en las Escrituras. Y una es la que enfrentó Jonás y otra es la que vivieron los discípulos. ¿Sí? Quiero que, no les voy a leer Jonás. Vamos a Jonás. No se los voy a leer todo, pero podemos leer una parte en el primer capítulo de Jonás. Algunos ya se saben la historia. Si fueron a la escuelita bíblica, pues seguramente se las contaron, ¿verdad? Siempre dibujan a Jonás ahí como adentro del pez grande, que algunos lo dibujan como ballena. Pero bueno, en el primer capítulo de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, aquí ya les digo, la mayoría de nosotros no sabemos esta historia, y es cuando Jonás, Dios le da una palabra, pero él, en lugar de irse a Nínive, se va a Tarsis, ¿verdad? Huyendo de lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, si ustedes leen más adelante, tal vez en su casa tengan la oportunidad de hacerlo, él se enfrenta en una tormenta. ¿Sí? En la barca en la que él va hay una tormenta, de manera que, para no leer todo, él termina en la boca de un pez, ¿verdad? Lo arrojan al mar, porque se dan cuenta que él es el que trae el problema, él es el que les está echando la maldición, y terminan aventándolo, y él dentro, un pez se lo come. Esa es una tormenta a la que Jonás se enfrenta. Ahora quiero que vayamos a Mateo 14, y en Mateo 14 nos habla sobre los discípulos, específicamente Mateo 14. A lo mejor me equivoqué. Es donde, 14, exactamente, 22, dice: enseguida Jesús, Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esa es la ocasión en la que Jesús les dice a los discípulos que se suban en la barca y que crucen mientras él se queda, ¿sí? Y ellos, cuando hacen eso, cuando van en el mar, también se enfrentan con una tormenta. Ya lo hemos leído también. Entonces, estos son dos tipos de tormentas que vemos en la Biblia. Todos en la vida hemos enfrentado tormentas. Yo quiero que tú veas la tormenta como un problema. A lo mejor no es una tormenta literalmente, ¿sí? No es que te esté cayendo los truenos encima, pero la tormenta, al hablar de tormentas estoy hablando de problemas, de dificultades en la vida, de cosas que te están agobiando, que te están ahogando, ¿sí? Cosas con las cuales tú no has podido lidiar o que no has podido superar. No hay una persona en todo el planeta Tierra que jamás haya enfrentado una tormenta. Todos hemos pasado por ellas, todos tenemos alguna situación en la cual sentimos que las aguas nos están ahogando, ¿sí? La diferencia que yo quiero que notemos entre estas dos tormentas es que una, Jonás, él está huyendo, ¿sí? Él está huyendo de lo que Dios le dijo que hiciera. Jonás no hizo lo que Dios le dijo. Los discípulos, en cambio, sí hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos obedecieron la orden que él les estaba dando, ¿sí? Esto nos señala que las circunstancias no nos van a hablar sobre la voluntad de Dios. Los cristianos, cuando son carnales, se dejan llevar por las circunstancias. Es decir, lo que les indica para ellos, lo que les indica si están en la voluntad de Dios o no, son los problemas, ¿sí? Son los problemas, son situaciones. Si ven venir un problema, entonces la gente, el cristiano carnal, supone que no está bajo la voluntad de Dios. ¿Lo has vivido tú así?
¿Has tenido un problema y que a tu mente inmediatamente viene la pregunta, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué estoy teniendo este problema? A ver, chavos, les voy a pedir que estén un poquito más tranquilos, ustedes que están ahí. Rebeca, las gemelas y Fer, ¿sí? Gracias. Bueno, ni modo, soy mamá y tengo que corregir desde el púlpito. ¿Amén, mamás? Amén. Bueno, entonces, eso no es un indicador, porque aquí estamos viendo Jonás que no hace la voluntad de Dios y se enfrenta con una tormenta. Y también vemos discípulos que sí hacen lo que Jesús les dijo y están, como ahorita los chavos están en una tormenta porque ya les llegó al cuello, ¿verdad? Están también en una tormenta. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender como cristianos. Las circunstancias no nos hablan de la voluntad de Dios. Y eso se ve continuamente en la gente que no tiene un crecimiento. Si las cosas se acomodan, voy a la iglesia. Si no se acomodan, no voy a la iglesia. Si las cosas se acomodan, yo voy a creer la palabra. Si las cosas no se acomodan, no voy a creer la palabra. ¿Sí? Pero no es así como la Biblia nos enseña que opera o que se identifica la voluntad de Dios. Las circunstancias no te van a hablar sobre la voluntad de Dios. Necesitas tú siempre una palabra que venga de Dios. Necesitas un testimonio interior del Espíritu que te diga si estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras o no. Para toda área de tu vida tú necesitas una palabra de Dios. Para toda área. ¿Sí? La otra vez platicando con Dorali, porque Dorali a veces me ayuda con mis niñas a clases y platico mucho con ella, la que está ahorita con los niños. Y ella me decía de una prédica que le había impactado mucho, creo que a Jehú también le impactó, es un predicador que se llama Jeremy Pearson, creo. Él es nieto de Kenneth Copeland y él vivió, pues creció en una familia de fe, ¿sí? Pues imagínense, nieto de Kenneth Copeland, ya me imagino, ¿verdad? La fe en su máximo. Y él, yo lo he escuchado dar testimonio que dice que él vivía una vida muy diferente, o sea, que él veía la vida de los demás como extraña. Porque él decía que cuando amigos de él en la escuela a veces le empezaban a platicar ya más grandecito, de niño pues no se daba cuenta, pero ya más grandecito, que le decían, oye, fíjate que ¿por qué no viniste a la escuela? No, pues me enfermé y estuve en la casa y pues mi mamá me hacía tecitos y me tenía pues todo acurrucado y me llevaba de comer a la cama. Dice que él se extrañaba y decía, ¿qué es eso? Si yo le digo a mi mamá que me duele la garganta, mi mamá inmediatamente me dice, ¿qué dice la palabra? Que tú eres sano por las llagas de Cristo, vámonos. Y ahí lo arreglaba. Él no sabía lo que era que lo apapacharan porque se sentía enfermo, porque él vivía en un ambiente de fe. Entonces, lo que Dorali dice que ella se le pegó mucho, es una frase que él usa en inglés que dice, what does the word say? O sea, ¿qué dice la palabra? Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos en cada situación que estamos viviendo. No qué dicen las circunstancias, qué dice la palabra, ¿sí? ¿Qué dice la palabra respecto a lo que estás viviendo? Eso es muy, muy importante. Cuando surgen problemas, muchas veces nos sentimos condenados y pensamos, como hace rato les dije, ¿será la voluntad de Dios? Y cuando pensamos que sí, entonces comenzamos a condenarnos y decir, esto me está pasando porque yo fallé, porque yo me merezco esto. ¿Te ha pasado? Que dices, esto es porque yo me lo merezco, porque yo me equivoqué, porque yo la regué. Pero ¿sabes qué? Con Dios todo se restaura. Y no importa si es la voluntad de Dios o no, lo que importa es tu corazón. Lo que importa es que en ti haya un arrepentimiento y que Dios pueda operar en tu vida, ¿sí? En medio de esa tormenta. En resumen, lo que yo quiero que en este punto tú notes y que ya estés meditando es lo siguiente. ¿Estás en la voluntad de Dios? No me digas amén, medítalo. ¿Estás en la voluntad de Dios? Porque nadie vive la voluntad de Dios a la perfección. Nadie,
¿sí? Entonces es para que pensemos, ¿estamos en la voluntad de Dios? Piénsalo, llévatelo en tu mente, llévatelo en tu corazón y deja que el Espíritu te muestre en qué áreas sí estás en la voluntad de Dios y en qué áreas no estás en la voluntad de Dios. Porque de ahí parte todo lo demás que el Señor nos va a enseñar esta mañana. Todo lo demás va a partir de que estemos seguros de estar o no en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces eso nos lo vamos a llevar de tarea y vamos a estar orando y vamos a estar pensando y vamos a estar leyendo la palabra para saber si estamos o no en la voluntad de Dios. Ok, ahora, ya que tengamos bien establecido si sí estamos en la voluntad de Dios, ahora viene la parte que yo quiero que tú también pienses un poquito. Si estás en la voluntad de Dios, entonces eres como Pedro. Tú te vas a identificar con la tormenta de Pedro. Si no estás en la voluntad de Dios, te vas a identificar con Jonás. ¿Sí? Aquí te van algunas cosas que te ayudan a ver a Pedro. Si te encuentras en medio de una tormenta y sabes que estás ahí porque estás siguiendo a Dios, entonces es necesario reconocer que Dios es responsable de ti. Esto es bien, bien importante. Mira, si tú estás seguro de que Dios te llamó a hacer algo o que tú estás en el lugar perfecto de Dios, tú puedes descansar en Dios, porque tú sabes que Él es responsable. Por ejemplo, Dios nos llamó a mí y a mi esposo de pastores, ¿verdad? A empezar esta iglesia. Cuando hay una tormenta o si hay una dificultad, yo puedo descansar en que Dios es responsable. Si yo siento que a lo mejor no estoy capacitada, yo puedo descansar en que Dios capacita al que llama. ¿Sí? Porque yo estoy segura de que Dios me llamó. Pero hay de aquellos que Dios no los llamó. Ahí sí son problemas graves porque te enfrentas con tormentas las cuales vas a tener que luchar con tu esfuerzo, porque Dios no te puso ahí y es mucho más complicado. Por ejemplo, Dios me llamó a mí a darle educación a 2 de mis hijas, las más chicas, a darles educación en casa. Pero yo tengo una palabra y yo tengo que pararme firme sobre esa palabra. Esa palabra está en Isaías 54:3 y también el jueves Jehú comentaba algo de que yo les había platicado. Y dice, a mí cuando Dios me llamó a eso, yo decía, Señor, yo sé en mi corazón que yo tengo que hacer eso. Y es como tú tienes en tu corazón algo que tú sabes que tienes que hacer, pero siempre necesitas una palabra. ¿Y sabes por qué es importante? Porque van a venir circunstancias difíciles, porque van a venir tormentas. Y cuando venga ese día difícil, yo no puedo en la mañana decir, ay, se me hace que Dios no quería, porque no le entra esta chamaca. Y mira ya, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿De dónde me voy a sostener? ¿Sí? ¿De dónde? De la palabra que Dios me dio. Y Dios, en su amor y en su misericordia, Él te la da. Porque yo le pedía, y Él me dio Isaías 54:13 y dice, yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Entonces, esa es mi palabra. Yo no confío en un sistema educativo, yo no confío en un programa, yo no confío en mis habilidades, yo no confío en sus talentos, yo confío en la palabra. Que la palabra dice que Él les enseñará a todos mis hijos, Él, no yo, y que ellos disfrutarán de una gran paz. ¿Tienes una palabra para tu matrimonio? El matrimonio tiene días difíciles. ¿De qué palabra te vas a tomar para estar seguro de que Dios es responsable de ti? ¿Tienes una palabra para tus hijos, para la relación con tus hijos? Porque van a venir tormentas, porque puede venir rebelión, pueden venir problemas, como el viernes platicando con un sobrino mío, que ya, ¿cuántos años nos dijo que tenía Daniel? 30. Y dice, no hombre tía, pero no, yo no quiero tener hijos. Y le digo, ¿por qué, Daniel? Y dice mi esposo, ¿por qué? Dice, no hombre, porque yo veo que a veces de papás buenos salen hijos bien malos y a lo mejor me salen malos y pues no, o sea, él tiene temor, ¿verdad? Él tiene temor de tener un hijo, pero la palabra dice que nos multipliquemos,
¿sí? Entonces hay una palabra en la cual tú te puedes sostener. Todo aquí en la tierra, todo implica un riesgo. No hay nada seguro. ¿Qué es lo más seguro? La palabra. Eso es lo único que no va a pasar. Eso es lo único que te va a sostener. Cuando tu corazón está turbado, cuando vienen cosas difíciles, cuando no entiendes ciertas situaciones, cuando hay escasez, cuando hay derrota, cuando hay enfermedad, cuando hay ofensa, cuando hay dolor, ¿qué nos va a sostener? La palabra. Cuando veamos que todo es contrario, pero si estamos seguros que es la voluntad de Dios como Pedro, la palabra es la que te va a sostener. Tú necesitas una palabra, ¿sí? Así es como Pedro lo hizo. Donde Él guía, donde Dios te guía, Él tiene la responsabilidad de proveer. Es un principio de Dios. Jesús está consciente de la dificultad de tu situación. A veces pensamos que Dios no se da cuenta o que Dios no sabía. Cuando Dios nos envía a algún lugar, cuando Dios nos envía a hacer algo, Él sabe lo difícil que va a ser. Aún así nos envía. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él es fiel y Él nos va a sostener en toda situación. Él va a estar con nosotros. ¿Sí? En cambio, Jonás, esto que yo te estoy diciendo es lo que Pedro hizo. Él se paró sobre la palabra que Jesús les había dado y por lo tanto Jesús era responsable de ellos. Pero ¿qué tal si estás tragado por un pez? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jonás dentro de ese pez? Y oró, ¿verdad? Él se arrepintió, hay una oración que él hizo dentro de ese pez y Dios lo liberó. Tú te arrepientes, tú clamas a Dios y Él te libera de esa situación y te da la sabiduría para ir hacia donde Él quiere que tú vayas, ¿sí? Estés o no en su voluntad, espera un milagro de Dios. Siempre tenemos que estar esperando un milagro de Dios en medio de una tormenta. Siempre. Eso es lo que distingue a un cristiano de una persona que no tiene a Cristo. Me gusta como Andrew Wommack, un maestro que nosotros oímos bastantísimo, él siempre dice algo, que dice, si arrestaran, si fueran por una ciudad y decidieran arrestar a los que son cristianos, ¿te arrestarían a ti? O sea, ¿hay evidencia de que eres cristiano? ¿O eres igualito a los que no tienen a Cristo? ¿Vives en preocupación? ¿Vives en angustia? ¿Vives en temor? ¿Vives igualitito que alguien que no tiene a Cristo? Lo único que diferente es que tú vienes a una iglesia cristiana y los otros no. ¿Hay evidencia? ¿Te llaman fanático? ¿La gente se siente raro cuando tú estás porque tú eres medio extraño? Esa es una evidencia de que tú manifiestas a Cristo. Los cristianos vivimos sobrenaturalmente, vivimos diferente. No quiere decir que eres un ser extraño que va por la vida, ay, Jesús de mi alma, eso no. O sea, se nota en tus decisiones, en tu manera de hablar, en tu manera de enfrentar las cosas. ¿Sí? La fe se debe de notar en un cristiano. La fe se tiene que ver. En Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Si no hay obras, si no hay evidencia de tu fe, entonces es muy probable que tú estás viviendo igual que alguien que no tiene a Cristo. ¿Sí? Se debe de ver, deben de arrestarnos, de inmediatamente ponernos las esposas y decir esta loca es cristiana, vámonos, en el buen sentido. No hablo loca de andar haciendo loqueras, sino de que la Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Son locura porque vamos en contra de este mundo, vamos en contra de las palabras de este mundo. ¿Qué es lo que vence este mundo? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Entonces,
Siempre es necesario estar esperando un milagro. En tu situación difícil, espera el milagro. Espéralo, porque va a manifestarse. Ten fe, porque vas tú a ver un milagro en tu vida. Tú lo vas a ver. Tú tienes que mantenerte. Cuando a mí Dios me dio una palabra sobre mi esposo, ¿tú crees que para mí no fue como caminar sobre las aguas? Fue muy difícil. En lo natural fue muy difícil. Yo tuve que hacerlo en fe, sin ver a nadie. Muchas veces tienes que taparte los ojos o tienes que cerrar los ojos para poder ver lo que Dios te está diciendo. Porque lo que vemos a nuestro alrededor es muerte, es destrucción, es tragedia. De por sí el mundo, nada más con verlo tantito te quieres deprimir. ¿Sí? Por eso es tan necesario tener una palabra, por eso es necesario andar por fe. Porque con esta fe es con lo que nosotros vamos a vencer allá afuera, con fe en esta palabra. Eso es lo que nos va a llevar a ser más que vencedores, a manifestar que somos más que vencedores. En tu paz, mi esposo la otra vez hablaba, que me encantó, que dijo, la paz es la evidencia de que tú estás sano emocionalmente. Si tú emocionalmente eres estable, ¿qué vas a manifestar? Paz. ¿Por qué? Porque tienes una palabra, porque estás confiado en esa palabra. Por lo tanto, debemos de estar esperando la manifestación de ese milagro, aunque parezca que nada esté funcionando. Tenemos que aprender a caminar sobre el agua. La historia de Pedro aquí en Mateo está cargada de muchísimo poder. ¿Sabes que nosotros debemos de caminar sobre los problemas? Eso es caminar sobre el agua. Caminar sobre los problemas en lugar de que los problemas caminen encima de nosotros. Y muchas veces hemos experimentado que los problemas están sobre nosotros, ¿verdad que sí? Y sentimos que realmente nos estamos asfixiando. Y decimos, no podemos más. ¿Qué problema tienes? ¿Enfermedad? ¿Problema de matrimonio? ¿Cuál es tu problema? ¿Problemas emocionales? ¿Problemas de escasez? ¿Problemas de confusión? ¿Cuál es tu problema? Tú estás llamado para caminar sobre ese problema. Dios te está llamando a que tú camines sobre cada uno de esos problemas, porque eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Pero Pedro obedeció lo que Jesús le dijo. ¿No te parece súper loco que Jesús le haya dicho que viniera y que caminara sobre las aguas? Lo vemos a veces tan ligero, como si fuera una caricatura. Pedro es el único hombre, además de Jesús, que caminó sobre las aguas, que ha caminado sobre las aguas. Es algo sobrenatural. Pero él decidió dejar la barca, ¿sí? Y tú en algunas áreas no has decidido dejar la barca. Y sabes que tu barca es una seguridad relativa, porque tu barca se va a hundir. El agua se les iba a meter en la barca. La tormenta se va a meter en tu barca. Es una seguridad completamente relativa. Y es una manera en que el enemigo te tiene engañado para seguir ahí. Porque es tu comodidad, como cuando hablé sobre las fortalezas. Es algo que parece seguro porque es lo natural. Pero Dios nos llamó a lo sobrenatural. El cristiano está llamado a vivir una vida sobrenatural, a mostrar paz en medio de las tormentas, a mostrar gozo en medio de las tormentas. Yo no digo que no podamos sentir, todos sentimos y todos tenemos la tentación de caer. Tú puedes tener la tentación de agobiarte. A mí, todas esas tentaciones vienen a mí, de preocuparme, de agobiarme, de angustiarme, de tronarme los dedos, de mortificarme, de llorar, de gritar. La tentación viene.
Pero es ahí cuando nosotros decidimos ceder a la tentación o creer lo que dice la palabra. Y si yo creo lo que dice la palabra, yo camino entonces sobrenaturalmente. Yo voy a caminar sobre los problemas. ¿Sí? Hay mucha verdad en eso que Pedro hizo. Otra poderosa verdad es que es esencial para lo milagroso, es que tienes que estar dispuesto, lo que te dije ahorita, a salir de la embarcación antes de caminar sobre el agua. La mayoría de los discípulos estaban aferrados a la poca esperanza que el barco les daba. Estaban en una tormenta, por lo que era probable que la barca se hundiera. Era una tontería salir de la barca, pero eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera. Tuvo que ir más allá de su capacidad y confiar en que Dios lo guardaría de no hundirse. Del mismo modo, muchos de nosotros tenemos miedo de alejarnos del mundo y de meternos en la palabra que Dios nos ha dado. Sabes que nuestro mayor temor es creer en la palabra. Porque es más fácil creer en lo que tú has visto, en lo que tú puedes tocar, en lo que tú puedes sentir. Es más fácil ser carnal que confiar en lo que Dios te está diciendo. Pero cuando tú te decides, tú vas a ver cosas muy, muy poderosas. Como yo te digo, cuando yo me decidí salir de mi barca respecto a la palabra que Dios me estaba diciendo de mi esposo, yo ahora vivo lo sobrenatural. ¿Sí? Dios te llama a hacer cosas que van más allá de lo que tú puedes. Dios te llama a hacer cosas que para ti son debilidad. Dios te llama a hacer cosas que te dan temor. Lo que te da miedo, eso es lo que Dios quiere que hagas. Eso que te da miedo, eso es lo que Él quiere que hagas, porque ahí es donde se manifiesta su gracia. Donde tú estás pescado y dices, esta es mi seguridad, esta es mi confianza, no me la quiten ni tantito, por favor. Puede ser una actitud, puede ser un pensamiento, puede ser un sistema que tú tienes, puede ser una persona, puede ser un trabajo, yo no sé, yo te estoy hablando de cosas. Pero mientras tú tengas algo seguro, ¿sí? Y que te da pavor soltarlo, tú no vas a ver el poder sobrenatural de Dios. Pero Dios quiere manifestarse sobrenaturalmente en esa área de tu vida, en esa donde tú estás bien pescado. Y si yo no soltaba esa área de mi vida, que era mi matrimonio, para mí mi matrimonio era algo muy importante, demasiado importante, pero yo sabía que yo no tenía la capacidad para llevarlo correctamente. Y mis fuerzas y mi capacidad natural era mi barca. ¿Sí? Porque yo decía, aunque sea medias, pero ahí me la llevo. Aunque sea tirones, y aunque sea gritos, y aunque sea con enojos y pleitos, pero nos morimos juntos. ¿Sí? Era una seguridad relativa. Pero yo experimenté el poder sobrenatural en un matrimonio cuando yo salí de mi barca. Cuando dije, Señor, voy a confiar en tu palabra. Cuando Él me dijo, siéntate, cállate y yo te voy a enseñar. Y es tan necesario, iglesia, que nosotros tengamos una dependencia estrictamente a Dios. Es una dependencia total en esa área donde tú tienes miedo. Tenemos que desarrollar esa dependencia, donde tú dices, yo no muevo ni un dedo si no es lo que tú me estás diciendo. Esa área donde tú tienes un problema es el área donde Dios quiere que tú te vuelvas completamente dependiente a Él. Esa es tu área. Ahí donde eres débil, ¿qué dice Dios? Yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Y dice que nos gocemos en nuestras debilidades, porque ahí es donde Él se manifiesta. Sí, Anita, ¿cuánto peso cargas? No nos presumas tanto, nomás poquito. Bueno, si Anita, ella puede cargar 100 kilos, pero ella ya puede, ¿verdad? Sobrenaturalmente sería que yo cargara 100 kilos. Ahí sí Él se manifestaría
que Él se ha manifestado en ella gradualmente porque Él la ha llevado a ese peso. Pero algo sobrenatural es donde yo soy débil, yo no cargo ni con 10 libras ando llorando. Imagínense, si yo lo cargara, ¿qué dirían ustedes? No, es Dios, algo, es un milagro que Sofía haya cargado 100 kilos, un milagro, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, un milagro. Quiere hacer algo que no tiene explicación, que no hay manera de arreglarlo, que no hay manera de descifrar el cómo. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Tenemos un Dios de milagros. Estamos llamados a vivir esa vida sobrenatural, esa vida que sobrepasa lo que sí se puede. A eso ha sido tu llamado. Entonces, hay que alejarnos del mundo y meternos en la palabra. Y del mundo no me refiero a que no cantes y no bailes, porque la religión todo lo relaciona con eso. Te estoy hablando de lo que sea terrenal, de lo que te tiene atrapado, un pensamiento a esta tierra, una forma de esta tierra, una cosa aprendida en esta tierra. Hay que desarraigarnos de eso para poder experimentar el poder sobrenatural de Dios. Y te digo, eso fue lo que pasó con nosotros. Yo podía seguir confiando en mis habilidades, pero la habilidad de Dios no iba a tomar lugar. ¿Sí? Y Dios hizo algo maravilloso con mi esposo, algo tremendo que yo me acuerdo que yo oraba y yo decía, Señor, por favor, que él sea mejor que yo espiritualmente en todo. Y la verdad me sorprendo. O sea, Él para mí ahora es un refugio. Es un refugio, es una cobertura espiritual. Algo que yo necesitaba tanto. ¿Sí? Pero donde tú eres débil, Él se perfecciona. Yo en mi habilidad no podía llevar un buen matrimonio. Vengo de una familia disfuncional completamente, de padres separados, de situaciones difíciles, de emocionalmente yo no estaba sana. Era imposible que yo llevara el matrimonio que tengo ahorita. Pero si yo no hubiera salido de mi barca, yo no estaría llevando el matrimonio que tengo ahorita. Seguiría casada tal vez, pero no viviendo como vivo, ¿sí? No con el marido que tengo ahora. Si nosotros entendiéramos que lo que Dios nos está llamando va más allá de lo que soñamos, va más allá de lo que imaginamos, va más allá. Tú tienes un deseo, pero como mi esposo decía hace rato, es poco para lo que Dios quiere mostrarte, para lo que Dios quiere hacer, pero es necesario salir de la barca. Es necesario hacer lo que Él te dice. Escucha la palabra que Dios te está diciendo y hazla, obedécela. No hagas cuentas. No trates de descifrar, nada más haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Mientras puedas vivir sin el poder milagroso de Dios, lo harás. ¿Sabías? Podemos vivir sin el poder milagroso de Dios. Como Ebrahim nos explicaba sobre las finanzas, si no sembramos, si no damos, Dios nos ama igual. Dios no tiene ningún problema con nosotros. Los cielos están abiertos, pero nos perdemos del poder sobrenatural en nuestras finanzas. Igualmente en todas las áreas de tu vida. Si tú no siembras la palabra en otras áreas de tu vida, Dios te ama igual. Tú le agradas a Dios, porque nosotros somos amados y somos aceptos en Él por Jesucristo. Es por gracia, no por lo que nosotros hacemos. Es por fe en Jesucristo que ahora somos sus hijos, que Él nos ama tal como somos, con errores, con defectos, con regazones, con pasados difíciles, con fe, sin fe en las demás cosas. Si tuviste fe en Cristo y te salvaste, tú eres acepto, tú tienes la vida eterna garantizada. Pero sí te puedes perder del poder milagroso de Dios, de vivir sobrenaturalmente, de dar testimonios.
demostrar al mundo, que ellos vean que tú eres un hijo de Dios. Sabes que el mundo está atrapado en depresión, en angustia, en dolor, pero también está atrapado en el aburrimiento. ¿Sí? Si no tienes algo que contar que Dios ha hecho en tu vida, algo sobrenatural, llevas una vida cristiana aburrida. ¿Por qué es aburrida? Porque no has dejado que el poder sobrenatural de Dios tome control de ella. Pero Dios quiere que tú camines sobre las aguas. Dios quiere verte caminando en esa tormenta, libre. Hay razones por las que algunas personas ven milagros y otras no. No es la suerte, no es el destino. Dios no escoge personas. ¿Sabías que Dios no tiene favoritos? Y que Dios no nos ve aquí y dice, tú un milagro, tú no, tú sí, tú no, aquel sí. Dios no es así. Dice que no hay acepción de personas. Los que vienen en Hebreos, los grandes héroes de la fe, ellos no es que hayan sido escogidos, religiosamente nos enseñan así. ¿Por qué? Porque te quita toda la responsabilidad. Y dices, bueno, si Dios me escogió para eso, sí, si no, Dios no me escogió, pues no. No es cierto. La palabra está disponible para todos. Esas personas que están ahí es porque obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran, porque creyeron, porque tuvieron fe. El mar se abrió porque Moisés hizo lo que Dios le dijo. Él tenía la oportunidad de decir que no. Él tuvo la oportunidad. Pero él tenía fe en lo que Dios le estaba diciendo. Rahab, la ramera, ella creyó. Y porque ella creyó, ella vio su salvación de ella y de toda su casa. Ella no murió, ella no tuvo que hacer nada. No tuvo que ayunar, no tuvo que ir a la iglesia, no tuvo que ponerse la Biblia aquí bajo el brazo y actuar como cristiana. Prostituta. ¿Quién de aquí calificaríamos a una prostituta? Diríamos, no, ella, ay, qué fea vida. A Dios no le importa un cacahuate lo que has hecho. No tiene ningún problema con el pecado. El pecado fue vencido por nuestro Señor Jesús. Fue pagado por Él y su sangre nos ha hecho limpios. Tú estás limpio. Tú estás sin mancha. Lo único que activa el poder sobrenatural de Dios es la fe. Es que tú creas y obedezcas lo que Dios te dice que hagas. Todos los que vienen ahí es gente que creyó, que obedeció y que se salvó por esa fe, no por sus obras. A nadie en la Biblia se le levantan sus obras. Léela para que veas. De nadie dice y lo que hizo y lo que hizo y lo que hizo. Porque creyó, porque creyó, porque creyó, porque creyó, porque hizo lo que Dios le dijo. Eso es lo que te lleva a vivir una vida sobrenatural. Y esa área donde estás estancado, esa área aburrida, esa área sin poder, esa área donde te tiene hundido, esa es la área que Dios te está pidiendo esta mañana. Es ahí donde Él quiere operar, es ahí donde Él quiere que tú tomes en cuenta su palabra. La palabra que viene ahí en Mateo 14:22, donde dice, si me la puedes poner por favor, Mateo 14:22, donde dice que Jesús hizo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo en el original significa obligar. Quiere decir que en los discípulos había resistencia. Ellos eran pescadores y pues ellos podían ver el clima, ¿no? Ellos podían identificar y tal vez ellos sabían que venía una tormenta y era una locura lo que Jesús les estaba pidiendo. Y tú también puedes medir
esa locura y decir, no, Señor, mira nada más lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Pero si Jesús te está diciendo que lo hagas, hazlo. Quiere decir que ellos vencieron el temor, porque finalmente obedecieron y se subieron a la barca. Y sí, efectivamente hubo una tormenta, pero ¿qué pasó? Jesús los rescató. Jesús los rescató. Y si tú crees que se avecina una tormenta en lo que Dios te está pidiendo que hagas, Él está contigo, Él va a estar contigo, pero tú vas a experimentar el poder sobrenatural. Tú vas a vivir un milagro de Dios y vas a dejar de vivir superficialmente. Dios te está haciendo eso con nosotros esta mañana. Nos está convenciendo. De cierta forma nos está obligando a dejar esa barca, a salir de ahí, para que Él pueda manifestarse con poder, con un milagro. Ya no hagas más resistencia. Ya no hagas más resistencia. Cede a lo que Dios te está llamando. Cree en lo que Dios te está diciendo. La palabra tiene que anteponerse a todo. No te guíes por las circunstancias. No acomodes la palabra a las circunstancias. La gente tiende a acomodarlo. Si se ve como que sí se puede, entonces sí creo la palabra. Si se ve como que no se puede, entonces no creo la palabra. Si es gripa, creo la palabra. Pero si es cáncer, no creo la palabra. O a veces es al revés. Tú les dices, oye, ese dolorcito, en el nombre de Jesús, dicen, ay, nada más es un dolorcito, hombre. Y luego, la palabra de Dios opera en dolorcitos y en dolorzotes. La palabra de Dios opera en todo. No lo midas de acuerdo a las circunstancias. No digas, aquí sí aplica, acá no aplica. Tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales. La palabra en cada área, en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestras finanzas. En cada área tienes que tener una palabra que te sostenga. No dejes que las circunstancias te manden. Tú tienes que mandar a las circunstancias. Tú tienes que decirle qué tiene que cambiar, qué tiene que irse, qué tiene que ser diferente. En nosotros está el confiar en Dios. Y Dios quiere que tú salgas. Y ya voy a terminar de esa barca. Sea lo que sea, Dios quiere liberar su poder milagroso en ti y ponerte en la cima. Pero eso depende de ti. Es su poder el que realiza lo milagroso. Es su poder. Y hoy quiero decirte en esta mañana que salgas de tu barca. Que salgas. ¿Qué es para ti ahorita lo más difícil? ¿Qué representa lo más difícil? ¿Dónde quieres tú probar la palabra? No te vayas a lo pequeño. Vete a lo difícil. Escuché el testimonio de un hombre que estuvo en la cárcel y que le iban a dar muchos años por crímenes que él realizó, y Dios le cortó la sentencia a 7 años. Y ahora él va a las cárceles. Es una vida transformadísima que no queda más que decir fue Dios. Y él dice, yo les digo a los que están en la cárcel no te cambia. Un trabajo no te cambia. Un esposo, una esposa no te cambia. Lo único que te cambia es la palabra. Es lo único que te cambia. ¿Sí? Y ahora él va y me llama la atención, le decía a mi esposo, que dice, a mí no me des a los que hicieron cosas pequeñas, a mí dame a los que todo el mundo les tiene miedo. Esos que tienen encerrados por crímenes grandes, fuertes, esos. Dice, esos échenmelos a mí. Porque la palabra tiene el poder para cambiarlos a ellos. A esos que la gente tiembla nada más con verlos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe el poder que hay en esto.
el poder que hay para cambiar tu situación. No pienses, las cosas chiquitas también Dios las resuelve, pero vete a lo profundo, iglesia. Vete a lo profundo. En esta mañana decláralo: yo voy a lo profundo. Yo le voy a creer a Dios por lo más grande, por lo que se ve más difícil, lo más imposible. Donde está la situación desahuciada, donde se dice este matrimonio ya no puede más, ahí es donde Dios quiere que tú creas. Cuando tus estados de cuenta no están en ceros, están en negativos, ahí es donde Dios quiere operar. Ahí, en esa área, en esas áreas de tu carácter donde dices imposible, imposible que cambie, ni con el mejor psiquiatra del mundo, es más, ni los medicamentos me van a hacer. Ahí es donde Dios quiere manifestarse. Pero sal de la barca, cree, sal del aburrimiento, cree a vivir lo que Dios tiene para ti. Ahí en tus vicios, en esos vicios imposibles, que tal vez hasta te lo han dicho, ni vuelto a nacer. Pues vuelto a nacer en Cristo, déjame decirte que sí. Ahí, en cualquier vicio que tengas, ahí es donde Dios quiere manifestarse. Pero hay que salir de la barca y tú tienes que tener una palabra. Iglesia, no puedes salir de la barca hasta que tú tengas esa palabra. Una vez que tú la oyes, que tú la tienes en tu corazón, salte, salte, y tú vas a ver el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie.